Mira, amigo mío, dicen que la flojera es la madre de todos los vicios, pero también dicen que la mentira tiene patas cortas, y en esta historia eso se cumplió al pie de la letra. Te voy a contar la historia de un muchacho allá por los tiempos de antes que odiaba tanto el trabajo, que despreciaba tanto el sudor de su frente, que decidió hacer lo impensable. Fingió una desgracia, fingió estar cojo, tullido, inútil, solo para vivir del esfuerzo de sus pobres padres. Él creía que era muy listo, creía que había engañado a todos, pero no sabía que a la vida y a Dios no se les engaña. Si alguna vez has pensado en tomar el camino fácil, escucha bien, porque lo que le pasó a este muchacho te va a helar la sangre. Así que apaga todo, sírvete un café y prepárate, que esto recién comienza. Esto sucedió hace muchos años, en un pueblito olvidado del norte, donde el sol no perdona y la tierra es dura como el corazón de un mal hijo. En una casita humilde, de paredes de adobe cuarteadas y techo de lámina vieja que rechinaba con el viento, vivía don Anselmo y su esposa, doña Lupe. Eran gente buena, gente de campo, de esas que se levantan antes de que cante el gallo, para ganarse el pan con el sudor de su frente. Don Anselmo ya estaba viejo. Sus manos parecían raíces secas de tanto agarrar el asadón y su espalda estaba curvada como una rama vencida por el tiempo. Doña Lupe, por su parte, tenía los ojos cansados de tanto llorar miserias y las manos quemadas por el fogón. Pero ellos no se quejaban. No, señor. Ellos daban gracias a Dios por cada día de vida. El problema era su hijo. Se llamaba Rogelio. Rogelio era un muchacho de 25 años, fuerte como un toro, sano, con toda la vida por delante. Pero tenía un defecto más grande que su fuerza. Era el hombre más flojo que había pisado esa tierra. Mientras don Anselmo salía a partirse el lomo bajo el sol que rajaba las piedras, Rogelio se quedaba en el catre, tapado hasta la nariz, roncando. Cuando la madre le gritaba, «Hijo, levántate, ayuda a tu padre que ya no puede solo», él se daba la vuelta y decía, «Ay, mamá, me duele la espalda, mañana voy, hoy no amanecí bien». Y ese mañana nunca llegaba. Rogelio odiaba el trabajo, odiaba el sol, odiaba el polvo, odiaba las ampollas. Él quería la vida fácil. Se pasaba las tardes sentado bajo el mezquite, viendo cómo las hormigas trabajaban, y pensaba, «¡Qué tontas! Trabajar tanto para morir igual». Él quería comer sin sembrar, quería beber sin sacar agua del pozo. Un día, mientras estaba ahí, echado sin hacer nada, vio pasar a un mendigo por el camino. Era un hombre al que le faltaba una pierna, que caminaba con una muleta hecha de palo. La gente del pueblo, al verlo, salía de sus casas y le daba pan, le daba monedas, le daba agua fresca. Nadie le pedía que trabajara. Todos lo miraban con compasión. Rogelio se quedó mirando. Vio cómo la vecina, la que tenía la tienda, le regalaba un queso fresco al mendigo y le decía, «Pobrecito, descanse aquí en la sombra». En la mente torcida de Rogelio, una idea empezó a germinar, una idea oscura. «¿Y si yo estuviera así?», pensó. «Si yo no pudiera caminar, nadie me obligaría a ir a la milpa. Mi papá no me diría nada. Mi mamá me traería la comida a la cama. Sería como un rey. La flojera, amigo mío, es mala consejera». Y Rogelio, en lugar de sentir gratitud por sus dos piernas sanas, sintió envidia del hombre que no las tenía. Y ahí, bajo la sombra de ese mezquite, decidió cometer el error de su vida. A la mañana siguiente, Rogelio salió con su padre al campo. Don Anselmo iba contento, pensando que por fin su hijo iba a sentar cabeza. «Hoy vamos a limpiar la parte alta, hijo. Hay mucha piedra», le dijo el viejo con esperanza. Pero Rogelio ya tenía su plan. Apenas llegaron a una zona donde había unas rocas grandes y el terreno era disparejo. Rogelio se dejó caer. Soltó un grito que espantó a los pájaros. «¡Ay! ¡Ay, mi pierna! ¡Papá! ¡Ayúdame!». Se tiró al suelo, agarrándose la pierna derecha, revolcándose en la tierra.
fingiendo un dolor que no sentía. Gritaba como si se le hubieran roto los huesos. El pobre don Anselmo, asustado, tiró la herramienta y corrió hacia él. «¿Qué pasó, hijo? ¿Qué te hiciste?» «Me caí, papá. Sentí un tronido. No la puedo mover. Me duele mucho, me duele», lloraba Rogelio con lágrimas de cocodrilo. El viejo, con sus pocas fuerzas, trató de levantarlo, pero Rogelio se hacía el peso muerto. «No puedo pisar, papá, no puedo». Imagínate la escena. Un anciano delgado, tembloroso, cargando a un hombre joven y fuerte sobre su espalda, bajando el cerro bajo el sol de mediodía. Don Anselmo casi se desmayaba del esfuerzo, sudando frío, con el corazón a punto de explotar, mientras Rogelio iba colgado, aguantando la risa, pensando que su plan había funcionado. Llegaron a la casa. Doña Lupe, al verlos, casi se muere del susto. Lo acostaron en el catre. Rogelio gemía y se quejaba cada vez que lo tocaban. «No me toquen ahí, me arde, me duele hasta el alma», decía. Le vendaron la pierna con trapos viejos y hierbas. Don Anselmo, preocupado, quería ir al pueblo a buscar al doctor, pero eso costaba dinero, dinero que no tenían. «No, papá, no gastes», dijo Rogelio astuto. «El doctor me va a lastimar más. Solo necesito reposo, mucho reposo. Si me quedo quieto un tiempo, se me va a curar, pero no puedo trabajar, no puedo ni pararme». Y así empezó la gran mentira. Rogelio se convirtió en el inválido de la casa. Los primeros días fueron como un sueño para él. Su madre le llevaba el café a la cama, le hacía las tortillas a mano, le acomodaba la almohada. Su padre trabajaba el doble. El viejo salía al amanecer y volvía ya noche, más encorvado, más triste, pero sin decirle una palabra de reproche a su hijo enfermo. Los vecinos se enteraron. «Pobre Rogelio», decían, «tan joven y tullido». La gente del pueblo, que es noble y buena, empezó a visitarlo. La señora de la tienda le mandaba pan dulce. El carnicero le mandaba unos huesos para el caldo. Rogelio recibía todo con cara de sufrimiento, pero por dentro estaba feliz. «Esto es vida», pensaba mientras comía acostado. «Tanto que me decían que trabajara, y miren ahora, gano más sin mover un dedo». Se consiguió un palo grueso y lo usó de muleta. Cuando tenía que ir al baño, salía al patio arrastrando la pierna, haciendo muecas de dolor, asegurándose de que todos lo vieran sufrir. Pero cuando entraba a su cuarto y cerraba la puerta, estiraba la pierna, la movía, se reía bajito. Estaba sano, más sano que nunca, pero su alma se estaba pudriendo. Pasaron los meses. La mentira de Rogelio se volvió su cárcel, pero una cárcel cómoda. Sin embargo, afuera de ese cuarto, la realidad era cruel. Don Anselmo se estaba acabando. El trabajo de 2 hombres era demasiado para un viejo. El campo no perdona, amigo mío. La tierra exige fuerza, y don Anselmo ya no la tenía. Se le veían las costillas. Sus manos temblaban tanto que a veces tiraba la cuchara al comer. Una noche, Rogelio escuchó a sus padres hablar en la cocina. La pared era delgada y se oía todo. «Viejo, estás muy flaco», decía doña Lupe llorando. «Ya no puedes seguir así. Tienes que descansar». «No puedo, mujer», respondía don Anselmo con voz ronca, tosiendo. «Si yo no trabajo, ¿quién nos da de comer? Rogelio está tullido, el pobrecito no puede. Tengo que aguantar por él. Es mi hijo». Rogelio escuchó eso. Escuchó cómo su padre tosía. Una tos seca, fea, de esas que avisan que el final está cerca. Por un segundo, sintió un piquete en el pecho. Sintió ganas de levantarse, de ir y decir: «Papá, estoy bien, yo trabajo». Pero la flojera era más fuerte. El miedo a tener que salir al sol, a tener que doblar el lomo, lo paralizó. «Mañana», pensó, «mañana les digo que ya me siento mejor». Pero se dio la vuelta y se durmió. La situación empeoró. Llegó el invierno y con él las lluvias. El techo de lámina goteaba. Don Anselmo se enfermó.
Cayó en cama con una fiebre altísima. Ya no había nadie que trabajara la tierra. La comida se acabó. Doña Lupe, desesperada, empezó a vender lo poco que tenían. Vendió las gallinas, vendió el burro viejo, vendió hasta su rebozo de boda. Todo para comprar medicinas para el viejo y comida para el hijo tullido. Rogelio veía cómo la casa se quedaba vacía. Veía a su madre envejecer 10 años en un mes, y él seguía ahí, fingiendo. A veces, cuando se quedaba solo, se levantaba y caminaba por el cuarto, estirando los músculos, sintiéndose fuerte. Comía a escondidas lo poco que encontraba. Se había vuelto un parásito, chupando la vida de quienes le dieron la vida. Un día, el doctor del pueblo vino a ver a don Anselmo. Era un hombre serio, de lentes. Después de revisar al viejo, miró a Rogelio, que estaba sentado en su silla con la pierna estirada sobre un banco. «¿Y tú, muchacho, todavía no sanas?», le preguntó el doctor con desconfianza. «No, doctor, me duele mucho. Creo que el hueso soldó mal», mintió Rogelio bajando la mirada. El doctor se acercó. «A ver, déjame revisarte». Rogelio sintió pánico. Si el doctor lo revisaba, sabría que no tenía nada. Sabría que sus músculos estaban fuertes, que no había hinchazón. «No, no me toque», gritó Rogelio, apartando la pierna. «Me duele mucho, nadie me puede tocar». Doña Lupe intervino. «Déjelo, doctor, él sufre mucho. Mejor atienda a mi viejo». El doctor lo miró fijo, con unos ojos que parecían taladrar la mentira. Movió la cabeza con desprecio y se volvió hacia don Anselmo. «Señora», dijo el doctor en voz baja, pero Rogelio lo oyó. «Su esposo está agotado, su cuerpo ya no da más, se mató trabajando. Si no descansa, no va a pasar del invierno». Esa frase retumbó en la cabeza de Rogelio. Se mató trabajando, y él sabía quién lo había matado. Él con su mentira le había puesto la carga en la espalda hasta romperlo. Y entonces llegó la noche del juicio. No fue un juez ni un policía quien vino a cobrar la cuenta. Fue la vida misma. Era una noche de tormenta. Los truenos sacudían la tierra como si el cielo estuviera enojado. El viento aullaba entre las rendijas de la casa de adobe. Don Anselmo estaba en cama, ardiendo en fiebre, delirando. Doña Lupe estaba a su lado, rezando el rosario, cansada, vencida. Rogelio estaba en su cuarto, despierto, sintiendo el miedo que da la oscuridad cuando uno tiene la conciencia sucia. De pronto, un estruendo terrible. Un rayo cayó justo en el viejo mezquite del patio, ese que estaba pegado a la casa. El árbol, seco por los años, prendió como pólvora. El fuego saltó al techo de lámina y vigas de madera vieja. En segundos, el olor a humo llenó la casa. «¡Fuego! ¡Fuego!», gritó doña Lupe. Rogelio se sentó en la cama. Vio el resplandor naranja entrando por la puerta. El calor era insoportable. Escuchó a su madre tratar de levantar a don Anselmo, pero el viejo no podía. Estaba muy débil, casi inconsciente. «Rogelio, hijo, ayúdame, tu padre no se mueve», gritaba la madre entre la tos y el humo. Aquí estaba la prueba. Rogelio tenía que decidir. Si se levantaba y corría a ayudar, descubrirían su mentira. Sabrían que había estado fingiendo todo este tiempo mientras ellos sufrían. Pero si no se levantaba, si seguía fingiendo ser cojo, sus padres morirían quemados. El fuego rugía. Una viga del techo cayó en la sala bloqueando la salida principal. Rogelio sintió el calor en la cara. Miró sus piernas. Estaban sanas, fuertes, listas para correr. «¡Rogelio!», gritó su madre una última vez con una voz que se apagaba. El miedo a la verdad pudo más por un segundo. «No puedo caminar», pensó cobardemente, pero el amor, o quizás el terror a quedarse solo con esa culpa, lo golpeó. De un salto, Rogelio se puso de pie. Olvidó la cojera, olvidó la mentira. Salió de su cuarto corriendo, fuerte, ágil. Cruzó el fuego, llegó al cuarto de sus padres,
Doña Lupe lo vio entrar de pie, corriendo, sin muleta, sin dolor. Sus ojos se abrieron grandes, llenos de sorpresa y dolor, más que por el fuego, por el engaño. Pero no hubo tiempo de hablar. Rogelio cargó a su padre en brazos, igual que el viejo lo había cargado a él aquel día en el cerro. Agarró a su madre del brazo y lo sacó a empujones por la puerta trasera, justo antes de que el techo de la sala se viniera abajo con un estruendo mortal. Salieron al patio, bajo la lluvia que empezaba a caer, iluminados por las llamas de su propia casa que se consumía. Los vecinos habían llegado corriendo, alertados por el fuego. Estaban ahí, con cubetas mirando, y lo vieron. Vieron a Rogelio, el tullido, el inválido, parado firme sobre sus dos piernas, cargando a su padre, respirando agitado, pero fuerte. El silencio fue más pesado que el trueno. La lluvia caía sobre ellos, lavando el hollín, pero no la vergüenza. Doña Lupe, sentada en el lodo, abrazando al viejo, levantó la mirada hacia su hijo. No le dijo, «Gracias». Le dijo, con una voz que cortaba, «¿Podías caminar?» Rogelio bajó la cabeza. No tenía dónde esconderse. Todo el pueblo lo estaba viendo. El cojo estaba sano. Un vecino, el que le había regalado comida, se acercó. «¿Nos mentiste? ¿Todo este tiempo nos mentiste?» La rabia de la gente empezó a crecer. «¡Sinvergüenza!», gritó una mujer. «Tu padre casi se muere trabajando por ti y tú estabas sano». «¡Mantenido!», gritó otro. «Nos quitaste la comida de la boca con tus mentiras». Rogelio quiso explicar, quiso decir algo, pero no había palabras. Estaba desnudo frente a la verdad. Su padre, don Anselmo, abrió los ojos un momento, vio a su hijo de pie, entendió todo en un segundo y cerró los ojos otra vez, soltando una lágrima que se perdió en la lluvia. Ese dolor, el dolor de ver la decepción en los ojos de su padre, fue peor que cualquier quemadura. La casa se quemó. Perdieron todo, pero Rogelio perdió más. Perdió el respeto, perdió la confianza, perdió el amor de su gente. Nadie en el pueblo lo quiso volver a ayudar. Cuando pasaba, la gente escupía al suelo. «Ahí va el falso», decían, «el que mató a su padre en vida». Don Anselmo sobrevivió, pero quedó muy mal. Su cuerpo ya no se recuperó del agotamiento. Quedó postrado, esta vez de verdad. Y Rogelio, Rogelio tuvo su castigo. Y no fue la cárcel ni los golpes, fue el trabajo. Tuvo que trabajar por 3, tuvo que reconstruir la casa él solo, ladrillo por ladrillo, porque nadie le quiso echar una mano. Tuvo que trabajar la tierra de sol a sol para alimentar a sus padres, porque ya nadie les fiaba en la tienda. La espalda le dolía, las manos se le llenaron de callos y sangre, las piernas le temblaban de cansancio cada noche. Y cada vez que le dolía el cuerpo, se acordaba de su mentira, se acordaba de lo cómodo que estaba en la cama mientras su padre se consumía. Lloraba mientras trabajaba. Lloraba de arrepentimiento. «Perdóname, papá», le decía a don Anselmo por las noches, mientras le daba de comer en la boca. El viejo lo miraba, con esos ojos tristes, y le decía, «Te perdono, hijo, pero el tiempo perdido no vuelve, y la fuerza que gasté por ti, esa ya no regresa». Rogelio trabajó hasta que se hizo viejo antes de tiempo. Se volvió el hombre más trabajador del pueblo, no por gusto, sino por penitencia. Nunca más volvió a quejarse de un dolor. Nunca más volvió a decir, «Estoy cansado», porque sabía que había gastado todo su derecho a descansar. Y así termina la historia del hombre que fingió estar cojo. Aprendió a la mala, amigo mío. Aprendió que la mentira es una deuda que se paga con intereses muy altos. Creyó que engañaba a su padre, pero se estaba engañando a sí mismo. Creyó que ganaba descanso y terminó cargando una cruz de vergüenza toda su vida. Nunca, escúchame bien, nunca uses la mentira para escapar de tus responsabilidades.
No te aproveches del amor de tus padres, ni de la bondad de tu gente, porque el trabajo honrado cansa el cuerpo, sí, pero la mentira cansa el alma, y esa fatiga no se quita durmiendo. Como dice la Escritura, el que no trabaja, que no coma. Y yo te digo, el que miente para no trabajar, terminará trabajando el doble para recuperar su dignidad. Valora tus manos sanas, valora tu fuerza y úsala para el bien. Porque hay muchos que de verdad no pueden caminar y darían la vida por tener la oportunidad que tú desperdicias. Gracias por escucharme. Si esta historia te llegó al corazón, compártela, para que nadie más cometa el error de Rogelio. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga y te dé ganas de trabajar.